Jorge, y buenas noches con todo el Perú. Y está con nosotros también el parlamentario Elías Varas de Perú Bicentenario. Bienvenido a Todo se sabe. Buenas noches, amigo Jorge, y gracias por la invitación. Y es bueno dirigirnos a toda la patria. Muchísimas gracias. La pregunta para ambos. ¿Van a firmar, en su caso, congresista Valer, va a firmar la moción de vacancia presidencial que se ha presentado y que tiene hasta el momento 26 firmas de parlamentarios, especialmente de izquierda? Yo creo que la argumentación en la que se basa esta moción de vacancia lamentablemente no está jurídicamente bien sustentada. En consecuencia, nosotros no firmaremos. Y además es conveniente recordar que el Tribunal Constitucional ordenó al Congreso de la República reglamentar este concepto de vacancia por incapacidad moral permanente, toda vez que está en el ámbito de la filosofía y no así en el ámbito jurídico. Y esto lamentablemente el Congreso de la República hasta la fecha no ha cumplido con ese mandato del Tribunal Constitucional. En consecuencia será difícil que nosotros firmemos. Perfecto. Congresista Varas, ¿usted firmará o no firmará esta moción de vacancia presidencial? Bueno, no tenemos todavía el consenso de la bancada de Perú Bicentenario, pero a título personal considero de que ningún gobierno es sostenible con casi 60 muertos y muchos heridos. Hay que entender el contexto, ¿no? Acá ya linda del tema de lo filosófico, lo técnico, ¿no? Acá son posturas políticas. Y la postura política es que debiera de renunciar inmediatamente el Premier, el ministro de Defensa, el ministro de Justicia y el ministro del Interior. Y qué bueno que le hiciera la Presidenta de la República. Ese es el pedido, esa es la agenda social. No va a haber ningún pacto, ningún acuerdo mientras no se llegue a esa realidad. Pero usted va a firmar la moción de vacancia. Bueno, entonces, definitivamente tengo que hacerlo, ¿no? Debe de hacerlo por el compromiso con el pueblo, sobre todo hay que entender bien. Acá no hay nada que negociar, la agenda ya lo plantearon. La respuesta tiene que ir por el Ejecutivo. Plantear, es cierto, ya se planteó lo que es el adelanto de las elecciones. Y fíjese la falta de seriedad que hay ahorita. Vamos a ir a un adelanto de la legislatura para hacer la segunda votación, para ratificar lo que ya se hizo. Pero sin embargo, el Ejecutivo presenta otro proyecto de ley para adelantarlo para el mes de octubre del año 2023. Fíjese esa falta de seriedad para darnos cuenta qué es lo que se busca acá. Pero, es congresista cierto. Varas, ¿no es lo que se está pidiendo? Los manifestantes piden que se acelere aún más el proceso. ¿El gobierno no cree usted que está respondiendo? A ver, no se trata de responder ni a jugar a las propuestas. La propuesta del Congreso inicialmente, en la Comisión de Constitución, hubo una propuesta que sea el año 2023, que lo propusieron las bancadas de izquierda. Eso también es otra cosa que los medios de comunicación se han encargado de difamar acá. La izquierda lo propone que sea el 2023. Y sale un dictamen por mayoría que lo preside Nano Guerra, de lo que es Fuerza Popular, y sale una moción por mayoría que las elecciones sean para diciembre el proceso y en abril se asumían los cargos. Pero el Ejecutivo plantea que el proceso sea en abril y que la asunción de los cargos sería en julio del año 2024. Tan rápido, fíjate cómo se mimetiza el tema de los intereses. La Comisión de Constitución chapa lo que le conviene la propuesta del Ejecutivo. Ahora el Ejecutivo viene hacia atrás y dice, no, el 2023 se van. Aparentemente, haciéndonos creer que está atendiendo a la ciudadanía. Bueno, pero eso lo que le conviene también es lamentablemente una característica de las distintas bancadas, ¿no? La izquierda ha presentado ese proyecto, pero quiere añadir el tema, por ejemplo, de la Asamblea Constituyente, que no sabemos si este es el momento. Pero en fin, vamos a retornar para hablar de eso. Congresista Valer, ¿cuál debe ser la fecha para las elecciones? ¿Se debe quedar en abril de 2024 o se podría adelantar un poco más? En el caso de Somos Perú, discutimos al interior del partido y al interior de la bancada. Y al extremo de que hemos retirado un proyecto de ley que hemos presentado nosotros sobre la bicameralidad y otras reformas constitucionales para que se pueda hacer cuanto antes las elecciones nacionales. Porque el pueblo, de alguna manera, no es todo el pueblo, es una parte del pueblo, y una parte del Perú, no es todo el Perú tampoco, que piden que las elecciones se adelanten. Pero lamentablemente
no todo el pueblo está enterado de la situación jurídica constitucional en la que se encuentra nuestro país. Por ejemplo, los que se llaman de izquierda marxista, no sé si el doctor será de izquierda marxista, pero los que de alguna manera estamos en la cantera de la izquierda, unos somos de izquierda responsable, otros de la izquierda socialista, progresista y marxista, etc. Y los que estamos enterados de cómo es la Constitución, lamentablemente la Constitución no tiene un artículo que pueda hablar sobre un momento constituyente y una asamblea constituyente. El artículo 207 habla solo de reforma constitucional. Así es. Entonces, nosotros le planteamos, y públicamente esta noche se lo hago al doctor Elías Varas, de que es conveniente modificar el artículo 207 y vayamos al debate, y si en el debate la mayoría gana, por una u otra posición, aceptemos la posición de la mayoría porque vivimos en democracia. Y la modificatoria del artículo 207 sería ir a una asamblea constituyente. Muy bien, ellos piden eso, pero modifiquemos la 207, porque no se puede ir a un referéndum por fuera de la ley, porque una consulta en un proceso electoral sobre la asamblea constituyente sería ilegal si no se modifica el artículo 207. Pero al margen de ello, creo que es conveniente bajar la temperatura del país. El país en algunas partes arde, hay muertos de uno y otro lado, se ha quemado a un policía vivo. Sí. Esta tarde 54 policías heridos en ha muerto Ica, un niño porque no pudo pasar el vehículo que lo trasladaba, por ejemplo, en ambulancias quemadas, así es. Pero no es por las agrupaciones de izquierda. Esto hay que también entender, sino que son por asusadores políticos que quieren generar caos en el país. Porque yo no estoy seguro, y estoy seguro que el doctor Elías Varas, médico de formación, él no va a estar contra la muerte, es decir, no va a atentar contra la vida. Él no va a estar de ninguna manera de acuerdo a que se incendien ambulancias, a que se cierren vías de comunicación para que los niños o los ancianos mueran. Y yo como vinculado al sector agropecuario y empresarial, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, a que se incendien campos de agroexportación como en Ica y se pierdan 1.700 millones de soles diarios y que se fugue 4.000 millones de soles en menos de 20 días al Ecuador y Colombia, porque la inversión internacional y la inversión nacional en el sector agropecuario, con toda esta convulsión, lamentablemente afecta a las grandes mayorías, inclusive a los que viven en Lima Metropolitana. Yo soy electo por Lima Metropolitana, he estado en los cerros en esta semana de representación, viendo sus necesidades, pero creo que hay congresistas que ni siquiera han visitado su región por temor a que los maltraten, por temor a que les incendien sus casas. Y yo creo definitivamente el congresista Elías Varas, un hombre, uno de los pocos de hombres de izquierda bien formados y que en sus intervenciones adecuadamente plantea cosas estructurales para el Estado, esté de acuerdo con esta convulsión nacional. Y se lo vamos a preguntar, congresista Varas, más allá del tema ideológico, ¿cómo observa esta situación de violencia que vive nuestro país? Lo decía bien el congresista Valer, lo que se está viendo es un acto o actos de vandalismo, de violencia en diversas zonas del país, quema de comisarías, ataque a locales judiciales y del Ministerio Público, por ejemplo. Eso definitivamente es un delito. Primero, la violencia, venga de donde venga, tenemos que condenarla. En primer orden, ¿no? La masacre que genera el Estado también tenemos que condenarla. Y le digo masacre porque en las redes hay videos donde hay francotiradores. Como médico... Bueno, congresista, no va a creer usted todo lo que circula por las redes tampoco. Acá en eso se tiene que investigar, porque hay videos trucados, hay videos que simplemente circulan porque sí, y usted lo sabe. Usted es congresista. Tampoco hay que dejarse engatusar por este tipo de material que figura en las redes. Permítame. Ahorita mismo Lima está militarizada.
vayamos al Congreso. Yo ahorita estuve contando cuántas tanquetas hay en el Congreso de la Marina, que no debería estar la Marina fuera del Congreso en la avenida Bancay. Hay 8 tanquetas ahí. Fíjese, ¿eh? Y si contamos todo Pero, congresista, tampoco se puede permitir que los manifestantes lleguen al Congreso a atentar contra el Congreso, ¿no? Social. Acá hay un ganador. Acá ganan los generales que están comprando armas de fuego, los generales que prometen dar bono a los policías. Hay hermanos policías explotados. 20 días que no ven a su familia por defender. ¿Usted cree que este gobierno es sostenible? Estamos equivocados, porque así no puede vivir el país. Es cierto lo que dice el colega, no podemos perder tanto que nos ha contado recuperar. Pero ¿qué es lo que hace la presidenta? ¿Qué atisbo da de realmente una salida? Acá hay una agenda única, la agenda es política y la respuesta tiene que ser política. ¿Cuál debe ser la respuesta política entonces? Que la señora renuncie y que asume el colega, pues pero quien asumiría sería el parlamentario José Williams, que tampoco es del agrado de quienes están saliendo a protestar. Convocará Entonces, de manera ¿dónde inmediata quedamos? las elecciones. Acá hemos querido llegar. Eso buscaron los grupos de derecha. ¿Usted creía o se imaginó que Pedro Castillo se iba a ir y no iba a pasar nada? Pero la responsabilidad de que se vaya el señor Castillo ha sido del mismo señor Castillo. Lo que usted dice es cierto, nadie lo podemos negar. Él quiso patear a la Constitución, quiso hacer un golpe de Estado, congresista Varas. Tampoco le echa la culpa a la derecha. La derecha le ha dado su cabeza en bandeja de plata, no. Es cierto. Él mismo se cortó la cabeza. Hay que lecturar bien. Durante todo el gobierno de Pedro Castillo, por eso está la gente del sur aquí en Lima. Porque fueron más de 8 millones que eligieron a Pedro Castillo. Y al presidente que ellos eligieron. ¿Qué hicieron? No lo dejaron trabajar. A ver, ¿qué dice usted, congresista Valer? Sí. Primero, yo creo que el pueblo, lamentablemente, tiene un desconocimiento del Estado de Derecho. Para ellos, el pedir una u otra cosa, por ejemplo, elecciones adelantadas, es no respetar los procesos legales que dan legitimidad y dan legalidad a un Estado de Derecho. Yo creo que acá hay más. Yo quisiera invitarlo a mi colega Elías Varas a que levante su nivel académico como la que es él para distinguir dos cosas. Hay hombres asusadores y vinculados al Nuevo Sendero. 6 hombres en este momento detenidos ya en la DIRCOTE y procesados por el Poder Judicial, encontrados, ¿no es cierto?, con panfletos y intervenidos sus celulares, donde conversan cómo atacar los aeropuertos, ¿no?, y cómo empezar a quemar e incendiar. No lo digo yo, lo dice el Poder Judicial en todo este proceso que ha estado llevando a la camarada Cusi. Y no solamente a él, sino a los otros también que están detenidos. Por otro lado, hay congresistas al interior del Pleno que son asusadores y están vinculados al terrorismo. ¿Cómo qué congresistas, por ejemplo, son congresista asusadores? Guillermo Bermejo, por ejemplo. Bermejo. Guillermo Bermejo y el congresista Guido Bellido están siendo procesados por terrorismo tanto en el Poder Judicial de Huánuco como en el Poder Judicial de Lima. Y hay asesores de ellos que están vinculados a la pólvora y dinamita y se sientan dentro del hemiciclo. Y ellos han sido procesados por terrorismo. Entonces, acá hay que diferenciar. Yo creo que todo esto ha permitido para diferenciar de los radicales y prosenderistas y polpotianos y maoístas de los de izquierda socialista, de los de izquierda progresista, como es el congresista Elías Varas, que está con el pueblo, está con aquellos que reclaman, ¿no?, derechos sociales y económicos, que no es tampoco cierto que se les ha abandonado por 30 o 40, 50 años, mentira. Durante la época de Alan García, por ejemplo, Puno ha hecho una de las obras más grandes de todas las últimas 30 décadas de su gobierno, que es el proyecto Lagunillas.